Bueno, pues voy a retomar un poquito. Recordarán que ya estamos en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, y es un capítulo muy bonito porque vemos cómo Jesús ora al Padre. Y en los primeros versículos vimos que Jesús ora por sí mismo. Y hace 8 días empezamos a ver la segunda parte de este estudio, digo, la primera de los versículos que vamos a ver hoy, pero que consta de la segunda parte del pasaje de Juan 17, donde Jesús ora por sus discípulos. Estudio muy bonito y hoy vamos a continuar con la segunda parte de estos versículos que van a ser Juan 17 del 6 al 10. Entonces retomo un poquito de lo que vimos y recordemos que estábamos hablando de que las doctrinas que hay en la Biblia de la soberanía divina, o sea, el que Dios elige para salvación desde la eternidad, y en la responsabilidad humana, ese libre albedrío que tenemos, que como pecadores somos responsables de esa respuesta que damos al Evangelio, están presentes en la Biblia. Vimos también que la Biblia nos enseña que Dios escogió a los creyentes en Cristo antes de la fundación del mundo, predestinados, predestinados a justificación y a ser adoptados hijos suyos, adoptados en la familia de Dios y tener esa herencia eterna, ¿sí? Sin mérito alguno de parte de nosotros, no porque seamos ni listos, ni inteligentes, ni guapos, ni porque hayamos hecho muchas buenas obras. No, es nada más, es ese llamado que nos hace Dios conforme a la gracia, a su gracia, ¿sí? Y que cada uno de nosotros tenemos que responder a ese llamado, ¿sí? Vimos también que Pablo predicó a muchas personas, pero lamentablemente, pues no todos creían. Ujú. Como pasa en la actualidad, tú puedes hablarle a mucha gente de Cristo, mucha gente que a la vez está teniendo problemas y que dice, si tan solo quisieras acercarte a Cristo, y esto no quiere decir que se van a solucionar todas las cosas, pero Él te va a dar el valor, te va a dar la fuerza para salir adelante de las situaciones que se van presentando en tu vida. Ujú. Y vimos también que la Biblia tiene muchos llamados al pecador a que crea en el Señor, ¿sí? Que la invitación es muy abierta y se extiende a todo hombre y revela así la gracia de Dios al ofrecer salvación. ¿A quién? Pues a todo aquel que cree, invitándolos a todos al arrepentimiento. Vimos que los elegidos, que ¿quiénes son los elegidos? Pues que los que reconocen su pecado y se arrepienten y serán salvos. Esos estarán con Dios por toda la eternidad, ¿sí? Vimos también que los que lo rechazan, pues lo hacen de manera voluntaria y no tienen arrepentimiento ni sienten necesidad de acercarse a Cristo, ¿sí? Y lamentablemente, pues sus nombres no estarán escritos en el libro de la vida. Ujú. Y vendrán a condenación. Bueno, hoy seguiremos con la segunda parte, como les decía, de estos versículos de Juan 17, del 16 al 20, y el estudio de hoy se llama Por los que el Padre me dio, segunda parte. Entonces, antes de iniciar, voy a hacer una pequeña oración pidiéndole a Dios que nos dirija. Amado Señor, Padre nuestro, pues nos unimos en esta mañana en oración para agradecerte que tú nos llenas con tu espíritu, Señor, que podemos descansar en tus promesas cuando ponemos en oración todas nuestras necesidades ante ti, que la oración que hacemos, oración constante y sincera, puede lograr grandes cosas, Señor, conforme a tu voluntad y en tus tiempos, Señor. Te queremos pedir porque nuestro gozo espiritual pues no decaiga, que nuestra alma se renueve cada día en ti, Señor. Todo esto para
para tu gloria. Nuestro corazón está lleno de gratitud hacia ti por tu gracia, por tu gran amor, por tu misericordia hacia nosotros. Y queremos agradecerte, Señor, también la oportunidad que ha tenido esta semana Estelita de compartirles a estas personas, Señor, que esa semillita no se quede en tierra, que no tenga profundidad, Señor, que realmente produzca fruto, que crezca, que sientan ellos el deseo de conocer más de ti, Señor. Los dejamos en tus manos, Señor, esperando que haya bastante fruto en esa familia, que se acerquen muy pronto todos con gran gozo a ti. Te pedimos por las personas que están conectadas, por las que lo harán más tarde, Señor, y por el estudio que vamos a ver hoy, para que quede bien grabado en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces les decía, vamos a estos primeros versículos que vamos a ver hoy de Juan 17, del 6 a 10, donde vamos a ver, continuamos, en que Jesús ora por sus discípulos. Entonces leo, versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado, proceden de ti, porque la palabra que me diste les he dado, y ellos la recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Estos son los versículos que vamos a ver el día de hoy. Entonces aquí vemos que Jesús ora al Padre por sus discípulos, con esa plena confianza de que Dios los guardará y los protegerá, ¿sí? Como vimos en estos versículos. Y tiene unos propósitos. Vimos en el primer versículo de hoy que han manifestado su nombre. Ujú. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Aquí vamos a ver. Entonces Jesús define que ora por los que han manifestado su nombre. Y manifestar es, es revelar, es haber conocido, es mostrar hecho hasta ahora consumado, ¿sí? Su nombre abarca todo lo que Dios es, su carácter, su naturaleza, sus atributos. Y vamos a ver en el Salmo 22, 22. Por favor. Salmo, capítulo 22, versículo 22. Dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Ujú. Y la primera, la suprema manifestación de su nombre, pues era Cristo mismo. Ujú. Vamos ahora al libro de Colosenses. Colosenses 1:15. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora vamos a Filipenses, Filipenses 2:16. No, perdón, 2:6, versículo 6. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 6. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y otro versículo más, vamos muy atrás, en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Hebreos, capítulo 1, versículo 3, dice, el cual,
siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medios de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, ¿sí? Y bueno, sabemos que los judíos no pronunciaban el nombre de Dios por ser un nombre tan sagrado, ¿sí? Usaban unas consonantes, Y, H, W, H, ¿sí? Que después se le añaden las consonantes de Adonai, Señor. Viene a ser la palabra de Yahvé o Jehová, que es lo mismo, ¿sí? Porque ellos no querían pronunciar el nombre de Dios para no infringir su santidad. Ujú. Y vemos que Jesús lo hizo todo el tiempo y se lo apropia ante el escándalo de los judíos. Los judíos lo acusaban de que cómo estaba diciendo tales cosas, que se hacía igual a Dios, que se sentía hijo de Dios, ¿sí? Porque no le creían. Juan 8:24. Y lo que les dice Jesús, aquí lo vemos en Juan 8:24, que dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y se los dice también en el versículo 58 de ahí mismo de Juan 8. Juan 8:58 dice: Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Claro, en esa eternidad que tiene Jesús junto con el Padre. Pero ¿qué pasó? Que pensaban que estaba blasfemando y quisieron matarle. Juan 5:18. Vamos a ver ahorita varios versículos en el Evangelio de Juan. Juan 5:18 dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. No estaba diciendo ninguna mentira, así era. Lo que pasa es que ellos no querían creer. Juan 10:31 al 33 dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y bueno, sabemos que finalmente lograron acabar con su vida, ¿verdad? Lo que decían los judíos lo vamos a ver en Juan 19, versículo 7. Juan 19, versículo 7. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Pero a través de esta muerte, de la muerte de Jesús, se abrió el camino para poder tener una relación personal con Dios a través de Jesús. Juan 14:6. Aquí nos lo dice clarísimo. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y también se los dice en Juan 10, versículo 9.
Juan, capítulo 10, versículo 9, dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos, ¿sí? Y entonces le podemos llamar Abba Padre. Lo vemos en Romanos 8:15. Romanos capítulo 8, versículo 15. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre, ¿sí? Así como decirle papito. ¿Sí? Acuérdate que pasamos a ser parte de esa familia de Dios. Y bueno, vimos el primer punto que Jesús explica, que han manifestado su nombre. Ahora, la segunda parte, el punto 2, si lo quieres poner así como punto 2, que es la segunda parte del versículo 6, el primero que hemos visto hoy, que dice: tuyos eran y me los diste. Ujú. Estaban en el mundo los discípulos, pero el Padre se los había dado. Vamos a Juan 15:19. Juan, capítulo 15, versículo 19. Dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Sí, porque sabemos que el mundo es un mundo malvado, satánico, que impera en todos los no redimidos, y que este mundo se opone muchas veces a Dios y a su reino. Primera de Juan 5:19. Primera de Juan, muy atrás, antes del libro de Apocalipsis, las cartas de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ujú. Los cristianos ya no formamos parte del mundo, hemos sido rescatados de ahí, vivimos en el mundo, pero ya no vivimos por las cosas del mundo. Ujú. Colosenses 1:13. Colosenses capítulo 1, versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Y qué pasa? Pues ya no vivimos por las cosas del mundo, ya no hacemos muchas de las cosas del mundo, y por lo mismo, pues así como los discípulos les pasó, son rechazados del mundo. Juan 15, 18 y 19. Juan 15, versículo 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Crucificados a él. Ujú. Gálatas 6:14. Vamos a ver lo que dice Pablo. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo es crucificado, a mí y yo al mundo. Ujú. Y ya no nos conformamos a este mundo.
Lo vemos en Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿sí? Ya no es caminar en las cosas de este mundo, en las cuales andábamos constantemente y que a veces volvemos a querer vivir de esa manera. Pero ¿qué nos dice en Efesios 2:2? Efesios capítulo 2, versículo 2, en los cuales, en esos caminos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y que nos dice en la primera carta de Juan también, primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Primera de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y aquí cuando está hablando del mundo, obviamente se refiere a las filosofías que tenemos en el mundo, ¿sí? Hay muchas cosas que disfrutamos del mundo, la creación, las plantas, los animales, los cielos, ¿no? Pero las filosofías del mundo que están contaminadas de maldad, ¿sí? Y estamos llamados a vencerlo. Primera de Juan también, pero ahora el capítulo 5, versículos 4 y 5. Primera de Juan 5, versículos 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Manteniéndonos así sin mancha y no siendo amigos del mundo, de esas filosofías equivocadas. Santiago 1, versículo 27. Santiago 1, versículo 27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Sí? Y Santiago 4 ahora, 4, versículo 4. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Los discípulos ya eran de Dios,
y se los dio a Cristo, ¿sí? Reforzando la afirmación que aún antes de su conversión ya pertenecían al Padre. Vamos a ver en Juan 6:37 y 39. Vamos primero al versículo 37. Jesús dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Y ahora bríncate un versículo y vete al 39 y dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ujú. E inscritos también en ese libro de la vida desde toda la eternidad. Vamos a ver en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. Y ahora vamos al Evangelio de Juan, perdón, al Evangelio de Lucas. Lucas 10, versículo 20. Lucas capítulo 10, que dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos, en ese libro de la vida, ¿sí? Habiendo sido redimido, ¿sí? Se los dio Jesús, le dio sus discípulos a Jesús en un gran regalo sin precedente de su amor a él. Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, ¿sí? Entonces hemos visto el punto número 1, que es el que habían manifestado su nombre, ¿sí? El punto número 2, que fue que eran del mundo, ¿sí? Pero ya no pertenecían al mundo. Y vamos a ver el punto 3, que sus discípulos también habían guardado su palabra. Y lo vemos en la última parte del versículo de Juan 17:6. Y han guardado su palabra, ¿sí? Ellos habían guardado la palabra de Jesús y habían obedecido. Vamos a verlos en Filipenses. Filipenses 2, versículo 13 y 12 y 13, desde el 12. Filipenses 2, versículo 12 y 13. Filipenses 2, 12 y 13 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. A veces a nosotros nos cuesta un poquito de trabajo obedecer las cosas que vemos que Dios nos va mostrando. Pero Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer.
por su buena voluntad. Entonces pidámosle a Dios que tengamos un corazón dispuesto a obedecerlo constantemente, ¿sí? Aunque sabemos que la obediencia no es la que otorga la salvación, pero sí la muestra al mundo, que somos obedientes a lo que dice la palabra de Dios. Gálatas 2, 15 y 16. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo, aquí viene muy importante, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y claramente nos lo muestra en Efesios 2, del 8 al 10. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y siempre fe y obediencia con frecuencia son así como sinónimos. Si tú tienes fe, eres obediente. Juan 3, 36. Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y vamos a ver ahora Hechos, el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y pasemos ahora al libro de Romanos. Romanos 1:5. Romanos capítulo 1, versículo 5, dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y Romanos también, pero ahora vamos al versículo 10, al capítulo 16, versículo 26. Romanos 16, 26. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y en 1 de Pedro 1:2 también nos lo dice. 1 de Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Y precisamente esa obediencia
es una marca del amor a Jesús. Juan 15:10. Juan capítulo 15, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y de ahí mismo el versículo 14 que dice, de Juan 15, versículo 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Sí? Debemos obedecer siempre. Muchas veces sabemos las cosas que Dios quiere de nosotros y somos rebeldes. Porque antes tú podías decir, bueno, es que yo no sabía que Dios quería eso de mí, ¿no? Que me comportara o hiciera o pensara de tal manera. Pero ahora ya lo sabes y no lo hacemos. Entonces eso está peor, porque entonces es rebeldía de nuestra parte. Bueno, aquí vemos que Dios contestaría esa oración de Jesús por sus discípulos. Vamos a poner incisos, si quieres poner inciso A, ¿sí? Para ver cómo Dios contestaría esa oración que Jesús hacía por sus discípulos, porque habían creído en Él como su Hijo. Ujú. Ahora sí empezaban a entender la misión que el Padre le había dado a Jesús. Ya empezaban a entenderlo, ya creían realmente en Él. Mateo 16, versículo 15 y 16. Mateo 16, versículo 15 y 16. Él les dijo, cuando Jesús les hace esta pregunta a los discípulos, cuando Él está predicando y hay muchas personas que dicen, ay, duro es esto lo que está diciendo, y muchos se alejan. Entonces Jesús les dice, ¿queréis también vosotros iros? ¿Y qué les dice? Vamos a ver. Y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que vino del Padre, y solo Él hablaba esas palabras de vida eterna. ¿Sí? Vamos a ver lo que respondieron cuando Jesús les hizo esta pregunta de, ¿ustedes quién dicen que soy yo? En Juan 6, versículos 68 y 69. Juan 6, 68 y 69. ¿Se acuerdan que Pedro siempre era el primero en responder a nombre de todos? Era muy impulsivo. Dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos eran realmente sus verdaderos discípulos. Y habían venido a conocer que todo lo que Jesús tenía lo recibía del Padre. Sus milagros, marcados por esa gran compasión, sus sermones que llegaban al corazón con muchísima autoridad. Vamos a ver en Mateo 14, 14. Mateo 14, 14. Jesús les dice, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y luego en Lucas 7:13, cuando Jesús resucita al hijo de una viuda, vamos a ver qué nos dice en Lucas 7:13. Dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo,
levántate. Ahí vemos esos milagros que hace Jesús por esa compasión que siente por la gente que está padeciendo, ¿sí? Y vamos a ver los sermones que sí les llegaban de veras al corazón, porque él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vamos a ver Lucas 4, versículo 32. En Lucas 4, 32 nos dice: y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Ujú. Y ahora vamos a Juan. Juan 7, versículo 46, donde vamos a ver qué sucede cuando los líderes religiosos intentan arrestar a Jesús y mandan a los alguaciles a que lo arresten. Pero ¿qué sucede? Que regresan los alguaciles sin Jesús. Juan 7:46 dice: los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Les dicen: ¿por qué no lo trajeron? Y ellos estaban impactados, impresionados de la manera en que hablaba Jesús, con la autoridad con la que él se expresaba, ¿sí? Y en oraciones, en amplia comunión con el Padre. Sabemos que Jesús siempre tenía esa comunión con el Padre en oración constantemente, y que muchas veces se apartaba de la multitud y se iba él solo a orar al Padre para tener ese tiempo de soledad. Era muy importante para Jesús. Ujú. En Mateo 14:23 nos lo dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y sabemos también que Jesús se levantaba muy de madrugada, muy temprano, cuando aún estaba oscuro. ¿Para qué? Para orar al Padre. Ujú. Si Él lo hacía, ¿cuánto más nos necesitamos nosotros, ¿sí? Tener esa comunión constante con el Padre. Y vemos ahora en Lucas 11, del 1 al 4, cuando los discípulos le piden a Jesús que los enseñe a orar. Lucas 11, versículos 1 al 4, que dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Sí? La oración que Jesús les enseñó, pero no para que la repitieran nada más, sino es como un formato que nosotros debemos tener para ir llenándola con nuestras propias peticiones. Pero fíjate el orden que tiene la oración. Jesús primero alaba a Dios, ¿sí? Alabar a Dios es lo primero y nos prepara mentalmente para saber a quién nos estamos dirigiendo, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos. Y después ya hacer nuestras peticiones, porque nos sucede que muchas veces nos ponemos a orar y no le damos el honor y la gloria que Dios merece. ¿Sí? Empezamos con una lista de peticiones, como si fuera que casi que la lista del súper, nada más: Señor, yo te pido y esto, y esto, y esto. No, primero ubiquemos a quién nos estamos dirigiendo. Bueno, vemos que también esas oraciones
eran la ayuda al pecador. Mateo 9:11. Mateo capítulo 9, versículo 11, dice: cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y los pecadores? O sea, ellos criticaban a Jesús porque estaba visitando a Mateo en su casa y allí estaban publicanos y pecadores. O sea, era ver a ver qué hacía Jesús para atacar, para atacar. En Lucas 5, 29 a 32, vemos esta ocasión que sucedió. Lucas 5, 29 a 32, dice: y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sí? Sus palabras siempre venían del Padre. Juan 16, 30. Juan 16, 30. Dice: ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Ellos creían que había salido de Dios y su misión también. En Juan 11, 42, vemos cuando Jesús ora también. Aquí es cuando Jesús resucita a Lázaro y le pide que salga. Dice, está orando a Dios y le dice, Juan 11, 42, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y esta fe que los discípulos tenían en Jesús, la sellaron con los hechos de su vida y la sellaron también con su muerte. Vamos a ver nada más 2 versículos. Hechos 4:13. Hechos capítulo 4, versículo 13. Lo que la gente decía cuando predicaban ellos. Dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Aquí los miembros del Sanedrín notaron que Pedro y Juan pues no tenían ninguna preparación religiosa, por lo que estaban muy impresionados en la manera en que ellos hablaban y la valentía con la que lo hacían, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos habían pasado tiempo con Jesús. En Hechos también 5:41, Hechos 5:41, dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber tenido por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, ¿sí? Los líderes religiosos les habían dicho que no, les habían más bien, no dicho, ordenado que no predicaran en el nombre de Jesús, pero ellos no lo hicieron. ¿Qué pasaba? Pues recibían paliza por su fe. Sabían cuánto había sufrido Jesús por ellos. Y como dice el versículo, ¿no? Ellos gozosos por haber sido tenidos dignos de padecer afrenta por causa del nombre, ¿sí? Y vemos como esto también
Ellos sufrieron por predicar el evangelio, por predicar a Jesús, y también lo sellaron, como vimos, con su muerte, ¿sí? En Apocalipsis 2:10, o sea, la última parte del versículo, vamos a ver, Apocalipsis 2:10, lo leo todo. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Sí? Sabemos que todos fueron martirizados, excepto Juan, que murió de viejito, pero todos los demás sufrieron el martirio por hablar de Jesús. Y si quieres poner otro inciso, el inciso B, que dice, porque habían creído que habían sido a él por el Padre, que había sido el Padre el que los había dado a Jesús. En Juan 17, versículos 9-10, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, ¿sí? El Padre los protegería, los purificaría por ser ese regalo de Él al Hijo. Y no a los demás, al mundo, sino a los suyos, ¿sí? Y Jesús dice que son de Dios. Y vamos a ver en Juan 17:11 lo que dice. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti. Fíjate lo que dice. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Sí? Y así como dice por los discípulos, Dios muestra su amor por todos los hombres, aún los que lo rechazan. Marcos 10:21. Marcos 10:21. Vamos a ver cuando Jesús habla con un joven rico que le pregunta qué puede hacer para tener la vida eterna, ¿sí? Y él le dice, pues yo he obedecido todas las leyes, pero Jesús lo confronta con ese orgullo que tiene y ese amor al dinero que él tiene, que para él pues lo más importante eran sus posesiones, su dinero, y no era Dios, ¿sí? Vamos a ver nada más un versículo de ese, en Marcos 10:21. Marcos 10:21 dice, entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz, ¿sí? Pero todas sus posesiones y sus cosas que tenía le impedían realmente seguir a Jesús. Esas cosas que él tenía, ese dinero, eran su verdadero amo. Ujú. Y él ruega, Jesús ruega a todos a que se arrepientan, porque él quiere que todos sean salvos. Ezequiel, en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, vamos a ver el versículo 18, perdón, el capítulo 18, versículo 23. Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos?
Y ahora sáltate hasta el versículo 32 de ahí mismo. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. ¿Sí? Dios quiere que la gente se vuelva a Él y que tengan vida eterna. Ahora vámonos al Nuevo Testamento otra vez, al libro de Hechos 17, versículo 30. Hechos, capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, ¿sí? Y extiende el evangelio a ellos. ¿Qué nos dice en Isaías 15, 55, 1? Isaías, en el Antiguo Testamento, vamos al profeta Isaías 55, versículo 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Sí? Dios nos ofrece ese alimento gratuito que nutre nuestra alma. ¿Sí? Y da el sol para todos, buenos y malos. Mateo 5:45. Mateo, capítulo 5, versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. ¿Sí? Pero el trabajo intercesorio de Cristo es solo para los que pertenecen eternamente a Él por ser el regalo del Padre. Y para los no creyentes, solo hay una oración. ¿Qué les decía Jesús cuando lo estaban crucificando? Lucas 23, 34. Lucas capítulo 23, versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Fíjate, los estaban crucificando y Jesús le pidió a Dios que los perdonara, que perdonaran a quien les estaba crucificando, ¿sí? Y Dios contestó su oración y abrió el camino para que incluso los asesinos de Jesús pudieran tener salvación si se arrepentían. Poco después, pues sí, algunos de los soldados romanos dirían, verdaderamente este era el Hijo de Dios, ¿sí? Y se arrepentirían de lo que habían hecho. Pero vemos que ahorita aquí su interés era por los suyos, son del Padre y son también de ambos, ¿sí? Así los creyentes son sus elegidos. Colosenses 3:12. Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como el escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y vamos a ver otro versículo en segunda de Tesalonicenses 2:13. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros,
hermanos amados por el Señor, de que Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, ¿sí? Elegidos y sus hijos también, como nos lo muestra en Juan 1, versículo 12 y 13. Juan 1, versículo 12 y 13, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sí? Todos quienes reciben a Cristo como Señor en su vida, como su Salvador, nacen de nuevo espiritualmente y Dios les da esa nueva vida espiritual. Mediante la fe en Cristo, este nuevo nacimiento nos va cambiando desde adentro y va transformando nuestra manera de pensar, nuestra conducta, nuestros deseos, nuestros motivos, ¿sí? Porque al cambiar nuestra manera de pensar, al hacerlo conforme a lo que Dios nos va enseñando, vamos cambiando nuestra conducta, nuestra vida, ¿sí? Y este nuevo comienzo está disponible para todos los que quieren creer en Cristo. Efesios 5:1 dice, Efesios capítulo 5, versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Así como tus hijos imitan las cosas que tú haces, la manera en que tú eres, muchas veces hasta todas tus conductas, así nosotros debiéramos imitar a Dios siguiendo el ejemplo de Cristo. Ujú. Primera de Juan 3:1. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, ¿sí? Dios nos ama y nos llama sus hijos. Esto nos debe animar a vivir como Jesús vivió, porque somos miembros de la familia de Dios. Y a veces como que nos queda muy grande el título, porque no nos comportamos como hijos de Dios. Nos comportamos como todos los demás, ¿sí? No estamos mostrando que pertenecemos a la familia de Dios, ¿sí? Y que somos sus siervos. Hechos 4:29. Hechos capítulo 4, versículo 29. Dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, ¿sí? Y ese pedir que con denuedo hablemos la palabra es tener valor, tener perseverancia para superar todos nuestros miedos, todos nuestros temores, para hablarles a otras personas de Cristo, ¿sí? Siendo conscientes de que pues podremos ser rechazados la mayoría de las veces, ¿no? Criticados, que nos hagan burla, pero atreviéndonos siempre a dar esos pasos de fe en donde quiera que estemos, ¿sí? Ese es hablar con denuedo. Ujú. Segunda de Timoteo 2:24. Vamos a ver el consejo que le estaba dando Pablo a Timoteo cuando él iba a hablar. Dice, segunda de Timoteo 2:24.
porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufridos, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, ¿sí? Fíjate cómo aquí nos está pidiendo que seamos amables para con todos, ¿sí? Que con mansedumbre corrijamos a los que se oponen. A veces queremos casi que agarrarlos a bibliazos. No, no es así, es con amor, con paciencia, con mansedumbre. Primera de Pedro 2:16. Primera de Pedro 2:16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, ¿sí? Sirviendo siempre a Dios, porque somos sus ovejitas. Entonces, no queremos ser esas ovejas necias desobedientes. Juan 10:14 al 16. Juan 10, versículo 14 al 16. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y harán un rebaño y un pastor. ¿Sí? Esas ovejitas que debemos ser obedientes, fieles a nuestro pastor, a Dios y seguirlo. Así, tú has visto en el campo, cuando habrás salido a carretera, cómo va el pastor y las ovejitas van con él, ¿sí? Y a nosotros nos puede parecer una bola de ovejas ahí, pero el pastor conoce a cada una de ellas y ellas conocen su voz perfectamente y lo siguen porque saben que estando con él van a estar protegidas, van a estar cuidadas, no les va a faltar nada. Así nosotros debemos seguir a Dios. Él es nuestro buen pastor, ¿sí? Y aquí prueba también su deidad y su igualdad con el Padre. Porque ¿qué nos dice en Juan 10:30? Yo y el Padre uno somos. Son uno. Y por último, Jesús se glorifica en ellos, como vimos en el versículo 10, pero vamos a la última parte que nos dice, y he sido glorificado en ellos. Aquí en la tierra, era glorificado ya. Filipenses 2:15. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. Y segunda de Corintios 6, perdón, segunda de Corintios 4, segunda de Corintios 4, versículos 6 y 7. Segunda de Corintios 4, versículos 6 y 7. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El mensaje de salvación que hay en Jesucristo se nos ha sido confiado para que nosotros seamos esa luz para la gente que todavía está en tinieblas, para difundir el Evangelio, ¿sí? Y tener el poder para llevar a cabo la obra. En la tierra y en la eternidad. Vemos cómo
cómo glorifican a Dios en la eternidad. En Apocalipsis 4, 8 al 11, vemos que dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. El último versículo, el 11. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Sí? Y si nosotros glorificamos a Dios, es una marca de salvación. Primera de Corintios 10, 31. Primera de Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Sí? Nuestras acciones todas debieran estar motivadas por el amor de Dios, para que todo lo que hagamos sea para su gloria, no para la gloria nuestra, para nada, sino para gloria de Dios, así como también permanecer en su palabra. Juan 8:31, que ya lo vimos, que dice, dijo entonces a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y cómo permanecemos en su palabra? Obedeciendo, ¿sí? Como dijo 14 y 15, capítulo 14, versículo 15 de Juan. Si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿sí? Porque nada, nada nos puede separar del amor de Dios, ¿sí? Así como a los discípulos, nada los separó de ese inmenso amor de Dios. Romanos 8:35. Romanos capítulo 8, versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Pase lo que pase, donde quiera que estemos, nunca podremos ser separados de su amor. Ahí mismo en Romanos 8, versículos 38 y 39, nos saltamos 2 versículos, 38 y 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Así eso mismo, Dios guardaría a los discípulos con su gran amor y con todo el poder del Padre. Juan 10, 28 al 30. Los guardaría no por su propio esfuerzo, ¿sí? Sino por ese gran amor. Vamos a Juan 8, 38. Perdón, Juan 10. Ay, hoy estoy con la dislexia, pero sí, bueno. Juan 10, 28 al 30. Juan capítulo 10, versículo 28 al 30 dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Y de la misma manera que un pastor protege a sus ovejitas, Jesús nos protege. Protege a los que son suyos de ese daño eterno.
aunque tal vez podamos aquí en la tierra sufrir, ¿sí? Pasar por problemas, tribulaciones, pero nada puede dañar nuestras almas, ni quitarnos la vida eterna con Dios, ¿sí? Jesús nos da esa seguridad eterna, ¿sí? Entonces, con esto terminamos esta segunda parte del estudio de Jesús ora por sus discípulos y pues continuaremos, Dios mediante, con estos estudios del capítulo 17 del Evangelio de Juan. Pues este es el estudio que nos tocaba el día de hoy y si me permiten voy a orar para dar gracias. Y pues, amado Padre nuestro, te alabamos y te damos a ti todo el honor y gloria que tú mereces. Queremos agradecerte por la enseñanza que nos has mostrado esta mañana, en donde vimos que, como Jesús oraba por sus discípulos, con la plena confianza de que tú los guardarías y protegerías en la labor que tendrían de difundir tu palabra, y que ellos manifestaron tu nombre porque tú se los diste y ellos también guardaron tu palabra en obediencia, creyeron en el Hijo y que sus palabras venían de ti. Así nosotros también, Señor, queremos manifestar tu nombre, queremos guardar tu palabra, queremos obedecer tu palabra. Gracias, Señor. Danos el valor y el ánimo para hacerlo, para poder compartir a otras personas que aún no te conocen, que no tienen una relación personal contigo, Señor. Danos valor, danos fortaleza, porque las oportunidades se presentan, pero muchas veces las dejamos pasar, Señor. Te queremos agradecer todo esto en nombre de tu bendito Hijo, Cristo Jesús. Amén.